Hay un nombre en la Biblia que aparece en apenas unos versículos, pero que sacude por completo la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un hombre sin genealogía, que bendice a Abraham, recibe diezmos del patriarca y es llamado sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién fue realmente Melquisedec? ¿Un rey humano? ¿Un ángel? ¿Una manifestación divina? ¿O una revelación que la mayoría nunca entendió? Hoy no te voy a contar una historia bonita. Hoy vamos a abrir un misterio que pocos se atreven a explicar. En este video descubrirás quién fue Melquisedec, por qué su aparición cambia toda la comprensión del sacerdocio y por qué su figura apunta directamente a algo mucho más grande, Jesucristo. ¿Por qué Melquisedec aparece sin explicación en Génesis y siglos después vuelve a aparecer en los Salmos, para finalmente ser revelado en la carta a los Hebreos? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús no fue sacerdote como Aarón, sino según el orden de Melquisedec? ¿Qué significa que alguien sea sacerdote antes de la ley, antes del templo y antes de Israel como nación? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿por qué Melquisedec no tiene genealogía en un libro donde toda la autoridad espiritual depende precisamente de la genealogía? La Biblia es clara en algo: todo sacerdote levítico debía aprobar su linaje. Aarón, Leví, Israel. Sin genealogía no había sacerdocio. Pero Melquisedec no encaja, no pertenece a Israel, no pertenece a la ley, no pertenece al templo. Y aún así, Abraham se inclina ante él, le da el diezmo y recibe su bendición. Y la Escritura establece un principio innegable: el mayor eres siempre. Bendice al menor. Entonces surge un problema que nadie puede ignorar. Si Abraham es el padre de la fe y reconoce a Melquisedec como superior, ¿quién es realmente Melquisedec? ¿Cómo puede alguien estar por encima de Abraham sin ser presentado antes ni después como un personaje común? Génesis 14 solo dice esto: ahí Melquisedec, rey de Selam y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo pan y vino, elementos que siglos después volverían a aparecer en la última cena. En este punto, muchos cierran la Biblia y siguen leyendo sin preguntar. Pero hoy tú no estás aquí para pasar por encima del texto. Hoy vamos a descender más profundo, porque en este misterio se esconde una clave eterna. Para empezar, vamos a analizar su nombre. En hebreo. Melech significa rey y Sedec significa justicia. Por tanto, su nombre es Rey de Justicia. Además, se nos dice que era rey de Salum. Salum es el nombre antiguo de Jerusalén y la palabra Shalom significa paz. Así que este hombre era, por título y por lugar, el Rey de Justicia y el Rey de Paz. ¿Te suenan estos títulos? Son precisamente los títulos que los profetas, como Isaías, atribuyeron siglos después al Mesías venidero. Pero la revelación apenas comienza. El encuentro sucede justo después de que Abraham derrotara a varios reyes para rescatar a su sobrino Lot. Aun cuando regresa victorioso, no lo recibe un rey cualquiera, sino este misterioso sacerdote rey. Lo que ocurre a continuación es revolucionario. Primero, Melquisedec le ofrece pan y vino. Esto es muy extraño en el contexto del Antiguo Testamento, donde los sacrificios solían ser de animales. El pan y el vino no eran elementos sacrificiales comunes. Sin embargo, su significado resuena miles de años después en la Santa Cena instituida por Jesús. A segundo, Melquisedec bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, el Elión, y Abraham, el elegido de Dios, el hombre con quien Dios había hecho un pacto. No solo acepta la bendición, sino que le da los diezmos de todo el botín. Este acto es de una profundidad teológica inmensa. En la cultura antigua, dar el diezmo era un acto de reconocimiento de la autoridad superior, tanto espiritual como temporal. Abraham, el patriarca,
está reconociendo que Melquisedec tiene una autoridad sacerdotal superior a la suya. El escritor de Hebreos lo explica así, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, Ere. Si Abraham es el menor en esta interacción, ¿quién es Melquisedec para ser el mayor Ere? Aquí es donde las teorías se disparan. Algunos dicen que Melquisedec era simplemente un rey cananeo justo que adoraba al verdadero Dios, una especie de remanente de fe monoteísta que existía antes de Abraham. Sería un ejemplo de que Dios puede tener siervos en cualquier lugar, incluso fuera del linaje escogido. Esta visión es plausible, pero se queda corta al explicar por qué la Biblia le da una importancia tan trascendental y por qué se omite su genealogía de manera tan deliberada. En un libro obsesionado con los árboles genealógicos, el silencio sobre el origen y el fin de Melquisedec es ensordecedor. Otros sugieren que Melquisedec fue una aparición de un ángel, una teofanía, pero la Biblia lo llama hombre y lo contrasta con los sacerdotes levitas, que también eran hombres. La carta a los hebreos lo describe como hecho semejante al Hijo de Dios, no como el Hijo de Dios mismo, en una manifestación preencarnada. Aunque esta es otra teoría popular, conocida como una cristofanía, es decir, que fue el propio Cristo apareciendo a Abraham en forma humana antes de su nacimiento en Belén. Esta idea es muy atractiva porque explicaría su superioridad sobre Abraham y la conexión con el pan y el vino. Jesús mismo dijo en Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Pudo ser este el momento? Sin embargo, la explicación más poderosa y la que el propio Nuevo Testamento desarrolla se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 7. El autor no se enfoca tanto en quién era Melquisedec históricamente, sino en lo que su figura representa. Y aquí está la clave a Melquisedec. Es un tipo de Cristo, un modelo, una prefiguración. El autor de Hebreos dice algo asombroso: pan sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. No significa que Melquisedec fuera un ser eterno que apareció de la nada. Significa que las Escrituras omiten deliberadamente su genealogía para crear un propósito teológico. Al no registrar su nacimiento ni su muerte, la Biblia lo presenta como una figura de sacerdocio eterno, a diferencia del sacerdocio levítico, que pasaba de padre a hijo y terminaba con la muerte. El sacerdocio de Melquisedec no depende del linaje ni está limitado por el tiempo, y por eso, dice Hebreos, permanece sacerdote para siempre. Esto resuelve el gran problema del sacerdocio de Jesús. Jesús era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes. Según la ley de Moisés, Jesús no podía ser sacerdote, pero la Biblia había profetizado en el Salmo 110, un salmo mesiánico escrito por el rey David, 1000 años antes de Cristo. Juró Jehová, y no se arrepentirán. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios estableció un sacerdocio superior y anterior a la ley de Moisés. Un sacerdocio no basado en la herencia de sangre, sino en un llamado divino directo y en una naturaleza justa y eterna. El sacerdocio de Aarón y sus descendientes era temporal, imperfecto, y necesitaba sacrificios continuos por sus propios pecados, y los del pueblo era una sombra. Melquisedec, en cambio, representa el sacerdocio perfecto y eterno, que encontraría su cumplimiento en Jesucristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, no porque descienda de Leví, sino porque, como Melquisedec es rey de justicia y rey de paz en su sacerdocio, no tiene principio ni fin, porque Él es eterno. No necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque Él es sin pecado, y su sacrificio no fue de toros y machos cabríos, sino de sí mismo, una vez y para siempre. La aparición de Melquisedec en Génesis es como una semilla plantada por Dios,
al principio de la historia de la salvación, una semilla que brota brevemente en los Salmos y que finalmente florece en todo su esplendor en el Nuevo Testamento, revelando que el plan de Dios siempre fue más grande que la ley de Moisés. El plan de Dios era un sacerdocio universal y eterno, accesible a todos a través de la fe en Jesucristo, nuestro verdadero y eterno Melquisedec. Entonces, ¿quién fue realmente Melquisedec? Fue un rey y sacerdote histórico que Dios usó de una manera profética extraordinaria. La Biblia oculta deliberadamente sus detalles biográficos para convertirlo en el símbolo perfecto de un sacerdocio superior. Un sacerdocio que no se basa en rituales, genealogías o templos de piedra, sino en una relación directa con el Dios Altísimo. Él es la prueba de que antes de que existiera la ley, ya existía la gracia. Antes de que existiera el sacerdocio levítico, ya existía un sacerdocio eterno. Cuando Abraham se inclinó ante Melquisedec, en cierto modo, se estaba inclinando ante el modelo del sacerdocio de Cristo, y al darle los diezmos, estaba reconociendo un orden espiritual superior que un día redimiría no solo a su descendencia, sino al mundo entero. El misterio de Melquisedec no es una simple curiosidad bíblica, es una de las revelaciones más profundas de quién es Jesús y de la naturaleza eterna de su obra redentora. Él es el Rey de justicia que nos justifica, el Rey de paz que nos reconcilia, y el sacerdote eterno que intercede por nosotros para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de las Escrituras. Si este video te ha abierto los ojos a una nueva dimensión de la Biblia, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. En la primera parte vimos algo inquietante, un sacerdote sin linaje bendiciendo al Padre de la Fe, un hombre que aparece, cumple su propósito y desaparece sin dejar rastro. Pero ahora vamos a hacer la pregunta que incomoda a muchos. ¿Y si Melquisedec no fue solo un hombre común? Algunos estudiosos dicen que fue simplemente un rey cananeo justo, rey de Salam, una Jerusalén primitiva, un rey sabio, un sacerdote honorable, nada sobrenatural. Pero esta teoría tiene un problema serio en la Biblia. Nunca lo trata como simplemente un rey. Si Melquisedec fuera solo un hombre, ¿por qué Abraham, quien hablaba directamente con Dios, se sometería espiritualmente a él? ¿Por qué le entregaría diezmos? ¿Por qué siglos después Dios lo usaría como el modelo del sacerdocio eterno? Otros dicen que Melquisedec fue un ángel enviado por Dios, un mensajero celestial temporal, pero la Biblia nunca llama sacerdote a un ángel. Los ángeles sirven, ministran, pero no reciben diezmos, no bendicen patriarcas y no gobiernan como reyes. Aquí entramos en terreno más profundo. Algunos creen que Melquisedec fue una teofanía, una manifestación visible de Dios en forma humana, como cuando Dios caminó en el Edén, se apareció a Abraham o luchó con Jacob. Pero entonces surge una pregunta aún mayor. ¿Puede Dios ser sacerdote de sí mismo? Y aquí es donde muchos se detienen y otros despiertan. La teoría más poderosa, más controversial y más bíblica es esta a Melquisedec como una manifestación de Cristo antes de su nacimiento. Hebreos 7:3 dice que fue sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Fíjate bien, no dice parecido a un ángel ni un símbolo humano. Dice semejante al Hijo de Dios. Ansí Melquisedec fue solo un hombre. ¿Cómo puede la Escritura afirmar que no tiene principio ni fin si fue solo un símbolo? ¿Por qué se le atribuye un sacerdocio eterno? Y aquí viene algo clave. A la Biblia nunca dice que Melquisedec murió, simplemente deja de mencionarlo. Volvamos a Génesis 14. Melquisedec trae pan y vino, no sacrificios de animales, no sangre, no un altar levítico, pan y vino, los mismos elementos que Jesús usaría milenios después para sellar el nuevo pacto. Melquisedec
no es un error en el texto, ni un relleno bíblico, ni una nota al pie. Es una clave, una sombra, un anuncio, un diseño eterno. Ahora surge otra pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué Dios necesitó otro sacerdocio si ya existía el Levítico? El sacerdocio de Aarón era santo, legítimo y necesario, pero tenía límites. Primero, solo podían ser sacerdotes quienes nacían en la tribu correcta. No importaba el corazón ni la fe, importaba la sangre. Segundo, cada sacerdote moría uno tras otro, interrumpiendo la intercesión continua. Y tercero, antes de interceder por el pueblo, tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, un pecador intercediendo por pecadores. Jesús no podía ser sacerdote según la ley, porque era de la tribu de Judá, no de Leví legalmente, no calificaba. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote? Hebreos 7 lo explica. El sistema antiguo no era suficiente. El sacerdocio de Aarón era temporal y basado en genealogía. El de Melquisedec es eterno y basado en un designio divino. Jesús no es sacerdote por linaje, es sacerdote por juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, Jesús no entra al lugar santísimo con sangre ajena. Entra con su propia sangre. No repite sacrificios. Lo hace una vez y es suficiente para siempre. Esto significa algo poderoso para ti. Tu acceso a Dios no depende de rituales, ni de templos físicos, ni de intermediarios humanos. Depende de un sacerdote eterno que vive para interceder por ti ahora mismo. Pero hay algo más profundo todavía. Melquisedec no solo explica quién es Jesús, explica quién eres tú en Cristo. El libro de Apocalipsis declara que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, no en el futuro, sino ahora mismo. Un creyente que no conoce su identidad vive culpable y dependiente, pero un creyente que entiende el orden de Melquisedec ora con autoridad y camina con propósito. Sacerdote no es un título religioso, es acceso directo a Dios. Tu vida es el altar. Rey no es dominio sobre personas, es autoridad espiritual y responsabilidad sobre un territorio. Donde tú entras, algo cambia. Muchos aman a Jesús, pero viven como esclavos porque nunca les enseñaron quiénes son en realidad. El sistema religioso a menudo necesita creyentes, el reino de Dios necesita hijos maduros. Génesis comienza con reyes y sacerdotes, y Apocalipsis termina con reyes y sacerdotes. Melquisedec es el puente que une todo el plan. Si alguna vez sentiste que oras y nadie te escucha, que luchas solo o que simplemente no encajas en los sistemas religiosos, tal vez no estás perdido. Tal vez estás despertando y ahora te pregunto algo y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que la iglesia moderna entiende esta identidad de reyes y sacerdotes? ¿O hemos reducido el evangelio solo a salvación y no a gobierno? Este canal existe para revelar lo que fue oculto. Si este mensaje te habló, suscríbete. Esto no es religión. Esto es revelación eterna. Y déjame en los comentarios la palabra identidad.